Capítulo 11, fragmento 2. Desde luego, el duque temía un lazo. Le parecía imposible que la policía no hubiera tenido conocimiento de esta carta como de las anteriores. Querrían ponerle a prueba y saber si estaría dispuesto a aprovechar la primera ocasión para huir de Viena. El duque tenía aún otras dudas. ¿Era posible ver en aquel paso de su prima otra cosa que exaltadas ilusiones? ¿Qué fuerzas eran las reunidas para asegurar el éxito de semejante tentativa? ¿Dónde estaban las pruebas de la existencia de un partido bastante fuerte en Francia para apoyar al hijo de Napoleón? De acuerdo con Proquet, redactó un billete en que declaraba agradecer profundamente los sentimientos que la condesa le expresaba. No había recibido las dos primeras cartas a que se refería, pero le afirmaba que iba a quemar la tercera y que guardaría el secreto más absoluto sobre su contenido, y le rogaba en fin que no volviera a escribirle. El duque refirió luego estos incidentes al barón de Obenhaus, encargándole que los comunicase al conde de Dietrichstein, que habló de ellos a su hermano. Este se limitó a probar lo hecho y dijo simplemente al duque: «A vuestra edad, príncipe, yo hubiera hecho como vos. A la mía hubiese leído la carta y después de haber tomado nota de su contenido, la hubiera quemado sin decir una palabra». A ruegos del duque, Proquet fue a ver a la condesa Camerata en el Hotel del Cisne, donde se había hospedado. Le hizo observar que su imprudencia hubiera podido perjudicar al príncipe, haciendo que aún le restringieran la poca libertad de que gozaba. Le explicó con gran asombro por parte de ella que el duque estaba al corriente de la historia de su padre y que leía apasionadamente todo lo que había venido de Santa Elena. La condesa escuchóle con visible satisfacción, pero cuando Proquet le suplicó que le diese a conocer las fuerzas reales y efectivas del partido dispuesto a secundar al hijo de Napoleón, no pudo contestar perentoriamente. Después de aquella entrevista, la condesa partió para Praga. Belsinger afirma que a esto se redujo una aventura que otros autores amenizan con numerosos incidentes novelescos. Federico Masson, después de haber negado hasta la posibilidad de que la prima del duque hubiese ido a Viena en 1830, dice en un artículo publicado en la Revue de París: «Una comunicación que hoy recibo del origen más autorizado me obliga a retractarme y no es en mí ningún mérito el hacerlo. La documentación era hasta aquí negativa, ahora es afirmativa y suficiente. Ella es la soberana a quien hay que ceder la palabra. Por lo demás, mis conclusiones, tales como las formulé, quedan íntegras. Quizás se encontrarían agravadas por las cartas que M. Wertheimer ha publicado recientemente. En cuanto a la rectificación que me alegro de hacer, solo afecta, hasta nueva orden, el punto siguiente. La condesa Camerata estuvo en Viena en noviembre de 1830. Elisa Napoleón, así llamada por las cédulas reales de S.M., el emperador y rey de fecha 4 de julio de 1810, había tenido que establecerse, después de su matrimonio con el conde Felipe Camerata, en enero de 1825, en Ancona, al lado de su suegro el comendador. Allí había dado a luz el 20 de septiembre de 1816 a un hijo que recibió los nombres de Napoleón Carlos. Los negocios del comendador iban mal. El joven matrimonio apenas tenía de qué vivir, y Napoleón, así la llamaban y así firmaba ella, estaba aburrida. A últimos de agosto de 1830, para pedir un subsidio, fue de Ancona a Villa Vicentina, cerca de Trieste, en busca de su padre, Félix Bacciochi, que residía allí en verano. Obtuvo de él lo que deseaba, pero de paso por segunda vez en Trieste, donde se detuvo unos días al lado de su tía Carolina Murat, la condesa Lipona, trató de arreglar, según dijo ella, los asuntos de su marido
y en vez de regresar a Ancona, aprovechóse del pasaporte que le había permitido penetrar en los estados austríacos, marchando a Viena. Tan pronto como se enteró de esto, Félix, que había vuelto a Bolonia para pasar allí el invierno, le escribió: Bolonia, 23 de octubre de 1830. Mi querida Napoleón, me entero con la mayor sorpresa de que acabas de marchar a Viena. No es esto lo que me habías prometido en Villa Vicentina. Seguramente tienes mucho dinero de sobra para divertirte en malgastártelo en viajes y fondas. Faltando a tu promesa, me has desligado de la mía, pues Mesnil te avisó que si ibas a Viena, me consideraría exento del socorro temporal que consentí en otorgarte hasta el arreglo de los asuntos de tu marido. Nada puede justificar el género de vida que llevas de 2 meses a esta parte. En el momento en que el comendador se halla próximo a sucumbir a una enfermedad mortal, tu deber y tu interés debían llamarte a Ancona. Allí está tu puesto al lado de tu marido y de tu hijo. No te hablo de las circunstancias generales en que todos nos hallamos. Estas hubieran debido hacerte comprender la inconveniencia de ofrecerte en espectáculo cuando todo impone la ley de la reserva más absoluta. Sé que no escuchas a nadie cuando se trata de satisfacer alguno de tus caprichos, pero esto nunca me impedirá decirte mi opinión, sobre todo cada vez que se trate de tu interés y de la familia de que formas parte. Recibe, mi querida Napoleón, el testimonio de los sentimientos de tu afectísimo padre. En el momento de escribir esta carta, Bacciochi ignoraba todavía que el comendador había fallecido el 20 de octubre y sin duda lo ignoraba también Napoleón, el día 30, cuando contestó de Viena en estos términos: A Su Alteza el príncipe Bacciochi en Bolonia, Estado del Papa. Mi querido padre, he recibido vuestra carta y os confesaré francamente que no concibo la manera de expresaros respecto a mí. Decís que mi conducta desde hace 2 meses es mala. Paréceme que mi viaje a Villa Vicentina tuvo un objeto que no podéis ignorar, puesto que era para pediros dinero. A mi regreso a Trieste, intenté en vano un arreglo con el señor Nescher, y no habiendo podido conseguirlo, se me ocurrió ir a ver Viena. No veo que pueda tener de tan reprensible la estancia de unas cuantas semanas en esta capital, pero hace tiempo que estoy acostumbrada a no encontrar en mi familia más que detractores en vez de los sostenes que toda persona debería tener. Comprendo que una estricta economía pueda censurar mi conducta, pero me parece que para juzgarla de una manera tan perentoria hubiera sido necesario esperar mi regreso. Pero no quiero molestaros más. Comprendo que os han indispuesto contra mi viaje, que a lo sumo puede ser causa de gastos, pero no motivo para ponerme en evidencia. Os engañáis mucho creyendo esto. Soy muy poca cosa para que se ocupen de mí. Recibid, mi querido padre, el testimonio de mi respetuoso afecto. ¿Qué pasaba en Viena? Se guardaban bien de decirlo claramente en cartas que la policía podía abrir. Sin embargo, hubo aventuras que tienen indudablemente alguna analogía con las referidas por Monvel y Proqueix. Estos dos biógrafos del rey de Roma fijan en 17 de noviembre la fecha de la carta escrita, según dicen, por la condesa Camerata al duque de Reichstadt, y en 25 de noviembre la fecha de la contestación. Según ellos, Dietrich Stein fue avisado el 26 de noviembre por el príncipe mismo de las tentativas de correspondencia. La visita de Proqueix a la condesa fue casi inmediata y enseguida Napoleón salió de Viena. Sin embargo, aún estaba allí el 15 de diciembre y escribía a su tía, la reina Carolina. De Viena, 15 de diciembre de 1830. Mi querida tía, Petrini os entregará esta carta y podrá referiros más detalladamente, si os interesa,
los desagradables asuntos que he tenido en Viena. Más de una vez me he arrepentido de no haber seguido vuestros prudentes consejos. Sin embargo, aún no me ha pasado nada y creo que todo se limitará a quedarme en Austria. Así ninguno de mi familia será molestado y esto es lo que más ardientemente deseo. Creed, mi querida tía, en mi sincero cariño. Vuestra afectísima sobrina Napoleón. Casi inmediatamente después sale de Viena por orden gubernativa, pero en vez de volverse a Italia va a Praga. Sabe que van a enviar allí al duque de Reichstag para completar su educación militar y piensa tener más fáciles ocasiones de verle y hablarle. Sea como sea, parece determinada a establecerse en Praga. El 27 de diciembre escribe a su padre: Praga, 27 de diciembre de 1830. Mi querido padre, no quiero dejar pasar el año nuevo sin ofreceros mis votos, aunque después de las últimas cartas que he recibido ignoro si serán gratos. Los disgustos que tuve en Viena han terminado por fortuna. Estoy en Praga, donde me encuentro muy bien y donde espero ver llegar pronto a Napoleón, el hijo de Napoleón, y a Felipe, su esposo, en la primavera, si los asuntos de la testamentaría de su padre no le permiten venir antes, lo que me sería aún más agradable. Ahora voy a estar tranquila, pues empiezo a sentir la necesidad de estarlo. Pero cada cosa a su tiempo, incluso el juicio. Dentro de poco espero tener el gusto de veros, lo mismo que a mi hermano, a quien escribo también. Recibid, mi querido padre, el testimonio de mi respetuosa ternura. Vuestra afectísima hija, Napoleón. Bacciochi debe estar ya enterado de las aventuras de la condesa. La reina Carolina ha escrito a su hija, la marquesa de Pepoli, que se encuentra en Bolonia. Napoleón Camerata se encuentra en Praga. Su conducta indiscreta ha obligado al gobierno austríaco a alejarla de Viena. La ha tratado con muchos miramientos. Ella quiere a toda costa permanecer en Austria y el gobierno quisiera verla regresar al lado de su familia. Sin embargo, a la primera noticia, creyendo que Napoleón había ido a establecerse en Praga por orden gubernativa, Félix escribió al príncipe de Metternich solicitando la vuelta de su hija a Italia y todavía está en esta convicción cuando contesta el 10 de enero a la carta de Año Nuevo. Bolonia, 10 de enero de 1831. Mi querida Napoleón, recibí la carta que me escribiste de Praga el 27 de diciembre con motivo del principio de año. Agradezco los votos que me expresas. Nunca te di motivo para dudarlo y si reflexionas debes reconocer que siempre hice lo que dependía de mi poder y de mi voluntad para asegurar tu dicha. Sin duda censuré severamente tu viaje a Viena y el fin con que lo emprendiste. Lo mismo sucedería respecto a tu residencia en Praga si yo la creyese voluntaria. Pero según lo que me ha referido Petrini de tu parte y lo que tú misma has escrito a la reina y a Eugenio, temo desgraciadamente que sea el resultado de los pasos en falso a que te dejaste arrastrar sin pedir consejo más que a la exaltación de tus ideas. Sin embargo, es imposible que tu alejamiento y tu permanencia en el extranjero se prolonguen sin causar el mayor perjuicio a tus intereses y a lo que debes a tu esposo y a tu hijo, y por otra parte hay imperiosos motivos que no permiten al conde Camerata abandonar sus negocios para ir a reunirse contigo en Bohemia. La estación es también demasiado rigurosa para que piense enviarte tu hijo. En medio de la inquietud que todos estos pensamientos me han hecho experimentar, he creído deber apelar directamente al príncipe de Metternich, como te lo mandé decir por Eugenio, que te contestó a Viena el 4 de enero, a fin de que emplease sus buenos oficios para que puedas venir libremente a Italia y nadie pueda molestarte cuando salgas de los estados del emperador. El modo que tienes de hablarme ahora de tu situación me da el convencimiento de que ya solo depende de ti el cambiarla, y puesto que sientes, según dices, la necesidad de vivir tranquila,
Estoy seguro de que vas a apresurarte a regresar a Ancona para ocuparte allí juntamente con Felipe y el excelente señor Chipoletti en los asuntos de la casa Camerata, que aún sería posible arreglar empleando en ello los recursos que el patrimonio ofrece todavía, a pesar de la mala administración del difunto comendador. En la persuasión de que vas a apresurarte a salir de Praga para regresar a tu casa, te reitero, mi querida Napoleón, el testimonio de todo el cariño con que soy, tu afectísimo padre. A pesar de las instancias paternas, la condesa se niega a salir de Praga, pues parece aferrada a una última esperanza. Transcurre más de un mes sin que ella dé noticias a su padre, quien le escribe en Polonia el 5 de febrero. Mi querida Napoleón, acabo de recibir del príncipe de Metternich la contestación a mi carta del 20 de diciembre y resulta que, lejos de retenerte por fuerza en los estados del emperador, el gobierno, de acuerdo con los deseos que yo le había expresado, no pone ningún obstáculo a tu regreso y desea, por el contrario, que te apresures a volver al lado de tu familia. Por otra parte, tu marido y madama, es madama madre Leticia Bonaparte, misma acaban de escribirme para manifestarme su disgusto por la prolongación de tu ausencia y para preguntarme cuáles pueden ser los motivos que se oponen a tu partida de Praga. Les contesto que de hoy más solo de tu voluntad depende el salir de Austria y, refiriéndome a las anteriores cartas que sobre esto te llevo escritas, no dudo un instante que te dispones seriamente a regresar a Italia. Es imposible, en efecto, que a la ligera y sin motivos plausibles te obstines en vivir por más tiempo lejos de tu marido y de tu hijo, y que te muestres tan indiferente a los intereses de la casa Camerata, que son los tuyos propios. En vida del comendador se pudo comprender y hasta excusar tu repugnancia a vivir a su lado, pero hoy que tu marido es amo en su casa y que se afana en complacerte en todo, ¿cómo había de ser posible que prefirieses el desorden y el vacío de la situación presente a la existencia honrosa y cómoda que conviene a tu rango y que solo puedes encontrar en tu propia casa? En vista de la carta del príncipe de Metternich, escribo a tu marido que es inútil enviarte los efectos que habías pedido, pues, a pesar de la extrema amabilidad de su contestación y de la urbanidad de formas de la determinación que me comunica, se me demuestra que la intención del gobierno es que salgas de los estados del emperador y que regreses lo más pronto posible al seno de tu familia. Las circunstancias actuales son tan graves para todo el mundo que esa intimación del gabinete austríaco es al mismo tiempo el consejo más prudente que se te puede dar y el más conforme a tus intereses y a los deseos de los que te tienen un afecto verdaderamente sincero. Cansada de esperar en vano, noticiosa de que decididamente el duque de Reichstag no iría a Praga, y en vista de que no recibía dinero ni de su marido ni de su padre, Napoleón se decidió a regresar a Italia, donde le esperaban otras aventuras y donde proyectó otros raptos que nada tienen de histórico. La aventura de la condesa Camerata con el duque de Reichstag es tanto más verosímil cuanto que 20 años después, al saber Elisa que su primo, el príncipe Luis Napoleón, acababa de apropiarse el poder con un golpe de estado, corrió a París atravesando el Mont-Cenis en trineo a fin de compartir con él los peligros a que se imaginaba que iba a exponerse. Pero lo único que con él compartió fueron los beneficios de su triunfo y recibió una dotación de 500.000 francos anuales. Acabó sus días en Bretaña, en su castillo de Cour-et-Louch, que aún se conserva tal como lo dejó a su muerte, acaecida el 3 de febrero de 1860. Se había separado de su marido, el conde Camerata, en 1830, después de haber vivido únicamente 5 años con él.
Su único hijo había muerto misteriosamente en París en 1852 y Elisa dejó todos sus bienes al príncipe imperial. Amadeo Edmond Blanc, autor de Napoleón y sus instituciones civiles y administrativas, y jefe del gabinete del príncipe Napoleón, decía en 1900 Alberto Lombroso, uno de los historiadores que más estudios e investigaciones han hecho sobre el duque de Reichstadt. El general príncipe Joaquín Murat oyó el relato de lo que pasó entre Napoleón Camerata y Napoleón II de labios de la hija de la gran duquesa de Toscana. Y el príncipe Murat no es el único testigo que puede citarse. Se pudieran saber otros detalles por el barón de Plancy, ex caballerizo mayor del rey Jerónimo y ex diputado. Leemos efectivamente en las memorias del barón de Plancy: conocí íntimamente a la condesa Camerata, princesa Bacciochi, y me hospedé varias veces en su castillo del Vivier. Ella fue la que, de un modo tan audaz como hábil, estuvo a punto de quitar el duque de Reichstadt a los austríacos. Monbel, biógrafo y contemporáneo de Napoleón II, concuerda con Proqueix en la afirmación de que la condesa intentó hacer evadir a su primo de la cárcel imperial de Hofburgo y de Schönbrunn. Y J. Lefebvre, que fue prefecto del Morbihan durante el Segundo Imperio, escribió en 1900 al conde Mauricio Fleury, hijo del general del mismo nombre, una carta que aporta una prueba más en apoyo de la tesis sostenida por Proqueix y Monbel. Críticos eruditos, dice, han censurado al autor del Aiglon el haber introducido en su notable obra el episodio de la condesa Camerata y hasta niegan la verdad histórica del mismo. Yo personalmente puedo probar que están en un error. Cuando Lefebvre fue llamado en 1861 a administrar el Morbihan, hacía ya años que la princesa Bacciochi vivía en esta provincia bretona, donde había comprado cerca de Longminé las tierras incultas de Cor-Eruet para transformarlas en una granja modelo. Cuando las necesidades de su explotación agrícola la obligaban a ir a Vannes, se hospedaba en la prefectura y durante largas horas se complacía en recordar las cosas del pasado. Así es que a menudo hablaba del duque de Reichstadt y más de una vez refirió a Lefebvre el viaje que, bajo un disfraz, hizo a Viena en 1830. Contaba sus vanos esfuerzos para despertar en el Aiglon unos sentimientos que éste parecía haber olvidado. Las cartas que le había escrito sin tener contestación, sus desilusiones y su desolación por no haber podido obtener nada, cuando se vio obligada a salir precipitadamente de Viena para escapar a la policía austríaca. La policía de Metternich no molestó a la condesa, pero ésta tuvo que salir de la capital de Austria sin haber podido tener ninguna entrevista con Napoleón II.